Quisiera, antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes y presentarles al Presidium que hoy tenemos con nosotros. En primer lugar, un estudiante del departamento o de la carrera de Derecho, la compañera Katy, para quien pido por favor un aplauso. La doctora María García Castro, jefa del Departamento de Sociología. El maestro Miguel Pérez López, secretario de la División de Ciencias Sociales, hoy director en funciones, para quien también pedimos un aplauso. La rectora en funciones de nuestra unidad, la doctora Norma Rondero, quien nos hace el honor de acompañarnos hoy. Y nuestro invitado especial, el maestro José Antonio del Pino, que es el primer secretario de la Embajada Cubana y jefe de la Oficina de Educación. Para dar inicio a este evento, quisiera darle la palabra a la estudiante de la carrera, la señorita Catalina. Buenos días. Es para mí un placer darle la bienvenida al primer secretario y jefe de la Oficina de Educación de la Embajada de Cuba, el maestro José Antonio del Pino. Gracias por estar aquí en esta gran institución. Su presencia es de gran importancia ya que aporta conocimientos a la labor formativa de los estudiantes de nuestra universidad. Asimismo, agradezco la presencia de directivos, profesores y compañeros alumnos. Ubicada en las puertas del Golfo de México, entre las dos Américas, Cuba es un archipiélago de clima benigno y excelentes cualidades naturales. Sus paisajes, sus llanos y montañas exhiben todo el color típico del trópico y del Caribe, mientras sus playas, orladas de finas arenas coralinas, constituyen uno de los mayores tesoros de la naturaleza pródiga de la isla. Sin duda alguna, Cuba es un país que cuenta con una gran historia y que se remonta cientos de años en el tiempo. Una nación en la que podemos encontrar una rica mezcla de costumbres, culturas y tradiciones con varios siglos de antigüedad. Un territorio que con el paso de los años ha atravesado distintas épocas y etapas históricas que debemos conocer. Podríamos dividir la historia de Cuba en 3 periodos. El periodo precolonial, donde las raíces de Cuba hay que buscarlas en los pueblos que emigraron de Sudamérica y Norteamérica, aunque la fecha clave de esta época es 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla. El periodo colonial es la época del dominio español, de la esclavitud y del desarrollo de la verdadera cultura cubana. Finalmente, el periodo postcolonial es la época más complicada y más rica en cuanto a eventos. En realidad existen 2 partes distintas. La primera, desde la conquista de la independencia en 1898, cuando se expulsó a España y la isla se puso en las manos de los Estados Unidos. Es la era de Fulgencio Batista, de la corrupción y de las políticas amistosamente abusivas de Estados Unidos. Esto nos lleva a la segunda etapa, la Revolución Cubana. Hecho histórico que marcó al pueblo de Cuba, a toda Latinoamérica y al mundo. Sus principales exponentes, Fidel Castro, el Che Guevara, entre otros, fueron personajes que vivirán en el recuerdo de todos. Se llevó a cabo después de numerosos combates entre el ejército de Batista y el de los revolucionarios de Fidel Castro, dando la victoria a este último, en enero de 1959, cuando Fidel llegó a La Habana y se nombró primer ministro. Gracias a lo anterior, podemos hablar de una Cuba que destaca en educación, deportes, medicina, una Cuba disciplinada que indudablemente tiene lazos históricos que la unen con nuestro país, México. Maestro, siéntase en su casa y gracias por la distinción que nos hace con su participación en esta conferencia. Gracias a la estudiante Katy y le quiero ceder la palabra a la maestra, a la doctora María García Castro. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un enorme gusto que la Universidad Autónoma Metropolitana organice en Azcapotzalco, en su sede Azcapotzalco, organice este tipo de eventos
Muchísimas gracias al Máster del Pino por estar con nosotros, por atender a este llamado y por traer la presencia de las experiencias cubanas de los últimos años a esta universidad. Es para nosotros un gusto, no es la primera vez que viene y esperemos que haya muchas otras en donde mostremos esta disposición a reforzar los lazos, el interés, la amistad entre dos pueblos que comparten al menos algunos aspectos de su historia y que viven momentos difíciles, particularmente también compartiendo relaciones internacionales que les dificultan su presente. Para nosotros el exponer, el tener la oportunidad de una exposición como la que ahora se presenta a través de este evento de la situación de un país amigo, es la oportunidad de actualizar, de renovar, de criticar en el sentido amplio de la palabra, de conocer las experiencias que viven otros pueblos y de ponernos en la sintonía de analizar cómo nos afectan, qué aprendemos, qué podemos tomar nosotros como ejemplo y hacia dónde podemos dirigir nuestro futuro conjunto. Para nadie es un secreto que Cuba vive años difíciles, décadas difíciles, por una relación particularmente complicada con los Estados Unidos, que la ha sometido a una serie de limitaciones, a una serie de presiones que nos importa conocer, nos importa entender y tratar de ver cómo se enfrentan y cómo se enfrentan conjuntamente. Desde luego, la posibilidad de conocer, de criticar, de incorporar a nuestros propios saberes es una tarea que cada uno de los estudiantes y cada uno de los miembros de la comunidad habrá de hacer para sí mismo. En este caso, agradecemos enormemente, en primer lugar, al maestro Javier Huerta, la coordinación de este evento y la posibilidad de traer esta muestra cultural, musical, cinematográfica, venta de libros, etcétera, y la oportunidad de escuchar a una voz tan importante en la explicación de lo que es la cultura y la educación cubana, como es el Máster del Pino. Entonces, sin más, agradezco de nuevo a la universidad y al Máster del Pino por esta disposición a organizar un evento que puede ser tan interesante para la comunidad académica. Muchas gracias. Gracias a la doctora María Castro y le vamos a dar la palabra al maestro José Guadalupe Zúñiga, jefe del Departamento de Derecho. Muchas gracias, profesor. Doctor Norma Rondero López, rectora en funciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, maestro José Antonio del Pino, primer secretario y jefe de la Oficina de Educación de la Embajada de Cuba en México. Licenciado Miguel Pérez López, director en funciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora María García Castro, jefa del Departamento de Sociología de esta unidad Azcapotzalco. Profesor Javier Huerta Jurado, director del programa editorial Alegatos del Departamento de Derecho. Katy, alumna de nuestra licenciatura también en Derecho. Estimados asistentes a estas jornadas culturales por la Revolución Cubana que organizan los departamentos de Derecho y de Sociología. En el caso de Derecho, a través del programa editorial Alegatos. Para mí es un gusto y un honor el haber sido invitado a la inauguración de estas jornadas culturales, porque considero que de esta manera nuestro país y desde luego la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco se suma a las celebraciones por el 59 aniversario de la Revolución Cubana. Un evento de importancia no solamente regional, latinoamericano, sino también de importancia mundial. Entre otras razones, pienso yo, que es porque nos hizo creer a todos, nos hizo pensar que la construcción de un tipo de sociedad diferente, más justa, más incluyente, era posible.
Y lo importante de todo esto es de que el asunto no se quedó en mera presunción o especulación, sino que hemos visto a lo largo de las décadas que han seguido a la Revolución Cubana, cómo este pueblo ha podido obtener importantes logros en materia económica, pero sobre todo en materia social. En terrenos como la educación, como la atención de la salud para todos, en el terreno de la ciencia, incluso del deporte de alto rendimiento. Hemos visto los grandes logros que ha obtenido esa nación en cualquier competencia internacional. Y bueno, considero yo que la realización de eventos como este, pues van a ser de utilidad para todos nosotros, para conocer más precisamente de los logros del pueblo cubano posteriores a su revolución. También estoy cierto que este tipo de eventos contribuyen a reforzar la amistad, los lazos culturales y de entendimiento que siempre han existido entre las dos naciones. Un evento verdaderamente redondo en términos culturales, porque a lo largo de estos 3 días pues nos va a ofrecer diversas manifestaciones literarias que tienen que ver con el cine, con las conferencias que vamos a tener e incluso la exhibición de artesanías y bueno, los conciertos musicales de que vamos a poder disfrutar. Así que no me queda más que reiterar mi agradecimiento a la Embajada de Cuba en México a través del maestro José Antonio del Pino, y a desear a todos ustedes que esta jornada cultural sea de su agrado y de mucho provecho. Gracias. Gracias al maestro José Guadalupe Zúñiga, y le doy la palabra al maestro Miguel Pérez López. Gracias, Javier. Muy buenos días todavía a todos y a todas. Doctora Norma Rondero López, rectora en funciones de nuestra unidad Azcapotzalco. Maestro José Antonio del Pino, bienvenido. Doctora María García Castro, jefa del Departamento de Sociología. Maestro José Guadalupe Zúñiga Alegría, jefe del Departamento de Derecho. Compañera Katy. A todos bienvenidos a este evento que continúa una línea de encuentros afortunados entre nuestra universidad y la Embajada de Cuba, y más en este año que es importante en cuanto que además de conmemorar un aniversario más de la Revolución Cubana, para nosotros es importante en tanto que es el año de los 50 del movimiento del 68, que obviamente dio origen de alguna forma a nuestra universidad y transformó sin duda la cara de nuestro país, y en donde el papel de la Revolución Cubana sin duda es muy importante durante las manifestaciones de los estudiantes, de los académicos, de los profesionales que en aquellos años tomaron las calles en 1968 para enfrentar a un poder omnímodo y cerrado. Entonces yo felicito nuevamente a los departamentos de Derecho y de Sociología que mantengan este contacto en un año particularmente importante para nosotros. Muchas felicidades y cedo la palabra a una voz mejor que la mía. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel, y le damos la palabra a nuestra rectora, la doctora Norma Rondero. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Maestro del Pino, mil gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a las colegas de la Embajada por estar aquí. Saludo a todos y a todas con mucho gusto. Saludo también a la comunidad universitaria, a los profesores, estudiantes y público en general aquí presentes. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Permítanme iniciar con un reconocimiento al Departamento de Derecho y al Departamento de Sociología, a la revista Legatos
y a la Embajada de Cuba en México por esta iniciativa al organizar la Jornada Cultural por la Revolución Cubana en el marco del 59 aniversario de su revolución, cuyo objetivo es promover el acercamiento de la cultura cubana a través de la exposición y venta literaria, artesanía y de música. Durante estos 2 días, los colores, el arte y los ritmos de Cuba, por cierto, maravillosos, animarán a nuestra unidad, una ocasión que permite mostrar la riqueza de la nación caribeña. El 1 de enero, la Revolución Cubana cumplió su aniversario número 59, un proceso histórico que cambió el devenir del pueblo cubano y de América Latina. Ciertamente, hubo errores en la política económica de Cuba desde 1959. Sin embargo, Cuba logró importantes avances en el ejercicio progresivo de algunos derechos económicos, sociales y culturales, como la educación y la atención de la salud, alcanzando altas cotas en el acceso a estos derechos que son asegurados al pueblo cubano de manera pública y gratuita, posicionándose inclusive por encima de países desarrollados según los datos ofrecidos por la UNESCO. A principios de 2017, el país caribeño ya había cumplido con 4 de los 8 objetivos del desarrollo de milenio, tales como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años. La Revolución Cubana se destaca, entre otras cosas, por la reorganización del sector de la salud, el rediseño del sistema de educación, la rápida expansión del sector turístico, la prestación de servicios médicos en América Latina y otros países, sobrevivir a la crisis económica de 89-93, obtener el apoyo económico de la URSS y Venezuela, el establecimiento del polo científico y desarrollo del sector biotecnológico, así como la colaboración fructífera con compañías extranjeras. La fusión de razas y costumbres, con una mezcla de rasgos africanos, chinos, franceses, españoles, dieron origen a la cultura cubana, única y de una riqueza inigualable. 5 siglos de historia atesoran la identidad y el patrimonio cultural cubano. Cada año, miles de viajeros llegan a la mayor isla del Caribe, motivados por la arquitectura colonial de sus ciudades, los conservados sitios patrimoniales y el amplio calendario de celebraciones culturales que incluye festividades, seminarios, talleres y cursos académicos, además de programas especializados en las más diversas manifestaciones artísticas. Música, cine, danza, artes plásticas y escénicas son la mejor vía para el descubrimiento de lo cubano y de las raíces que dieron origen a tan rica herencia. Las universidades, como fuentes de generación y transmisión del saber, como preservadoras de libertad y conservadoras de la cultura, reconocen en eventos como la Jornada Cultural por la Revolución Cubana los valores más importantes sobre los que debe regirse cualquier sociedad. Deseo resaltar y agradecer a la Embajada de Cuba en México por su colaboración para la realización de este evento. Gracias por tomarse el tiempo de compartir la experiencia de su país con nosotros. La pervivencia de los procesos de cambio social, sobre todo revolucionarios, depende de su capacidad para reinventarse, a cambio de verse superados por la historia. Si bien las revoluciones no se exportan, nacen y tienen características diferentes en cada país, consecuencia de un tiempo histórico, de una realidad y unos valores que le dan sentido, la Revolución Cubana es un acontecimiento histórico que marcó la historia latinoamericana y mundial. Es por ello que representa un gran honor para mí que se lleve a cabo esta jornada cultural por la Revolución Cubana en esta casa abierta al tiempo. La Embajada Cubana es ya vieja amiga de esta unidad, gracias a las actividades que se han desarrollado, sobre todo organizados por el Departamento de Derecho y la Embajada de Cuba, y bueno, no es la excepción, y después de muchos eventos que ya se han realizado, festejar aquí de esta forma el 59 aniversario de la Revolución Cubana es realmente un honor. Otra vez agradezco su presencia y muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Doctora Norma Rondero, por su mensaje. Le damos la palabra a nuestro invitado, el maestro José Antonio del Pino, para que les dirija un mensaje a ustedes. Muy bien. Bueno, reiterar los buenos días, el saludo
y agradecerle a la rectora, a los jefes de departamento, al maestro Huerta y a la estudiante que nos acompaña aquí la posibilidad de poder dar información y que se conozca un poco más sobre nuestro país. Yo quiero presentarles dos bellezas cubanas que me acompañan, que son funcionarias y agregadas diplomáticas de nuestra embajada aquí en México. Indira, jefa de la oficina de prensa de la Embajada de Cuba. Muy bien. Y Evelyn, agregada diplomática también de la oficina de prensa de nuestra embajada. A ver, es un orgullo poder estar aquí en esta institución de tanto prestigio, de tanto reconocimiento y que tanto ha aportado también, yo creo, a la cultura, a la educación y al desarrollo de este gran país y muy amigos de Cuba. Nosotros es un placer poder escuchar todo lo que aquí se ha explicado y cómo se tiene todo el reconocimiento y toda la valoración que se ha comentado sobre nuestro proceso social y todo lo que hemos podido aportar con mucha humildad, con mucha entrega y con mucho sacrificio de parte de nuestro pueblo, no solo para nuestro país, sino también lo que se ha aportado a nivel internacional. Yo tengo que decir que México para nosotros es un más que un aliado, más que un país latinoamericano, es un amigo. Nosotros, todos los cubanos, nos sentimos orgullosos cuando se habla de México, por su cultura, por su entrega, por su historia, por sus lazos de amistad. Es impresionante cuando uno busca la relación que existe entre México y Cuba en la historia y los acontecimientos que han ocurrido. La conquista de México, dirigida en su organización por Hernán Cortés, partió del puerto de La Habana, llegó a Yucatán y con sus más de 100 hombres desembarcó en lo que actualmente hoy es Veracruz. Y de ahí comenzó la conquista de estos grandes territorios, en aquel momento divididos en diferentes partes. Pero aquí en México acogió a José Martí, que es nuestro héroe nacional. José Martí tuvo un gran amigo mexicano, como él mencionó, su gran amigo, Manuel Mercado, el cual los invito a que busquen en su carta de despedida, cuando estaba en los campos de batalla de Cuba, haciéndole una carta a este gran amigo mexicano. No la pudo concluir y se conoce así en la historia como carta inconclusa. Manuel Mercado cayó en combate, pero es impresionante lo que está escrito en esa carta. Y hoy, más que nunca, tiene una gran vigencia. Por eso les invito a que la lean, la interpreten y también la incorporen al quehacer, porque tiene mucha actualidad en estos momentos. Aquí en México, México le dio refugio y acogió a uno de los principales jóvenes cubanos en la lucha contra el imperialismo. Julio Antonio Mella, que recientemente realizamos un acto con la colaboración de los gobiernos de la ciudad y de la delegación Cuauhtémoc, en el cual nos acompañó el maestro Huerta, a partir de que aquí fue asesinado este gran luchador antiimperialista, fundador del Partido Comunista de Cuba, fundador de la Federación de Estudiantes Universitarios, y no le tuvo más remedio que venir aquí a México a poder continuar su lucha, y los esbirros y las políticas agresivas del imperio lo asesinaron. Está la historia y se cuenta aquí cómo ocurrió. Pero impresionante también que México fue el país que escogió nuestro comandante en jefe para organizar la última etapa de su revolución, de nuestra revolución. Aquí se conoció Fidel y Camilo Cienfuegos. Aquí se conoció Fidel, Raúl y Ernesto Guevara. Además, el pueblo mexicano le sirvió de apoyo, contribuyó a la organización de todo el movimiento revolucionario para organizar las luchas, la última etapa de las luchas revolucionarias nuestras, y del puesto de Tuxpan en el año 56 partió el yate Granma con los 82 expedicionarios que de forma definitiva lograron lo que hoy podemos ilustrar nosotros en lo que aquí se ha explicado, en los avances sociales, de compromisos en la educación, en la cultura, en el deporte, la tranquilidad ciudadana como elementos importantes que contribuyen al desarrollo de nuestro país. Y poder explicar estos aspectos a los jóvenes y también con la colaboración de las personalidades más importantes de esta universidad lleva mucha responsabilidad. Cuando usted habla de Cuba, en muchas partes se identifica nuestro país con la buena música, que yo creo que es verdad que la tiene y es un orgullo nuestro, con las buenas playas y los paisajes que tiene, y es verdad, el que va a Cuba y va a nuestras playas de arena blanca queda impresionado
con el buen ron que se produce en nuestras tierras a partir del cultivo de la caña de azúcar, que es excelente también, y el habano. Pero nosotros siempre explicamos que Cuba es más que eso. Cuba es un pueblo humilde, comprometido, con mucha responsabilidad en el desarrollo social que hemos decidido construir y que aplicamos en las políticas públicas para el bien del pueblo. Y nosotros eso es lo que más queremos informar y que se conozca de Cuba, que costó mucho sacrificio, que costó mucha entrega. Más de 25.000 jóvenes, de los mejores jóvenes cubanos, cayeron en las últimas etapas de la revolución. Vamos a tener la posibilidad de observar un filme, el cual resumen una parte de todo lo agresivo que se fue con nuestros jóvenes, con nuestro pueblo, en las políticas que aquí muy bien se comentaban, de agresividad de los gobiernos corruptos, doblegados al imperialismo norteamericano, y que tenían a nuestro pueblo en la más desagradable pobreza, con indicadores de salud, de vida, de educación en los niveles más bajos. Y precisamente ese es el compromiso que logró nuestro proceso revolucionario, revertir esta situación. Y no solo para Cuba, porque yo tengo que decirle que cuando el mundo entero, a un presidente de un país que estuvo 8 años gobernando, se le concedió el Premio Nobel de la Paz, y estuvo 8 años de presidente, 8 años en guerra, en más de 4 o 5 países en el mundo entero, nuestro pueblo con mucho compromiso, lo que lleva a los diferentes lugares del mundo es todo lo contrario. Los médicos para buscar la solución, los maestros para que se aprenda a leer y escribir, el compromiso y el humanismo, nuestros entrenadores deportivos para que los jóvenes de cualquier país del mundo puedan tener un mejor desarrollo social y un mejor compromiso, porque el que hace una práctica, el que domina la educación, tiene asegurada su salud, tiene una práctica activa en el deporte, es una persona que tiene un buen desarrollo en la vida, y eso es lo que nosotros llevamos a cabo. Yo les puedo decir que también le agradecimos al gobierno mexicano y al pueblo mexicano que nos dieron la posibilidad de cuando a partir del 19 de septiembre, que por desgracia el sismo que ocurrió en varios estados del país, nuestra brigada médica, 42 jóvenes cubanos, especialistas de diferentes ramas de la salud, médicos, traumatólogos, psicólogos, anestesiólogos, pediatras, estuvieron en el lugar más difícil y más complejo que se desarrollaban estos eventos en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Ixtepec. Ahí estuvieron por más de 35 días, realizaron más de 15.000 consultas. La primera operación del cerebro que se desarrolló en ese estado de Oaxaca la realizaron los médicos cubanos nuestros que estaban allí. Más de 500 operaciones realizaron. O sea, nosotros explicamos esto para que se conozca que Cuba no solo es lo que normalmente se habla, playa, buena música, buen tabaco, buena bebida. O sea, la humildad de nuestro pueblo y el compromiso de llevarlo adelante a diferentes países del mundo nos ha llevado a ser un país internacionalista. Y compartir no lo que nos sobra, porque nosotros no nos sobra mucho. Nosotros somos un país pobre del mundo, subdesarrollado, pero sí compartir lo que tenemos. Y por eso aquí estamos nosotros también, para compartir estos criterios y cualquier valoración y poder argumentar todos aquellos aspectos que se tengan dudas sobre el quehacer actual de nuestro país. Darle las gracias a la rectora de la institución, a los jefes de departamento, a los estudiantes, maestro Huerta, que nos han dado esta posibilidad de estar aquí, y quisiéramos que les sirva para también poder comprender mejor la lucha del pueblo cubano, y que también forma parte de la hermandad entre Cuba y México. Muchas gracias. Gracias al maestro del Pino, y vamos a pedirle a la doctora Norma Rondero que declare inaugurada nuestra jornada cultural, y los invitamos a que acudan a las actividades. Hay un stand de libros, discos y artesanía en la Plaza de la Cultura. Va a haber música a partir de las 2 de la tarde, hoy y el viernes, y bueno, pues tiene la palabra Norma. Gracias, Javier. Si me acompañan, por favor. Bien, pues siendo las 12 del día del 7 de febrero de 2018, declaro formalmente inaugurada la Jornada Cultural por la Revolución Cubana. Mucho éxito en estos días de festejo. Muchas gracias.